Las disculpas del caso, chicos, tenemos una falla técnica. Vamos a continuar entonces. Habíamos dicho o quedaba una pregunta 44 que dice: considera la siguiente información sobre relaciones tróficas en los ecosistemas. El enunciado 1 decía: los eucaliptos y los pinos son especies de árboles que acidifican el suelo en el que viven, solubilizando cationes tóxicos para otras plantas, impidiendo su crecimiento, pero que a ellos no les afecta. Eso es amensalismo, porque es en plantas. ¿Ok? Es una relación en la cual la planta afecta a otras, pero ella no se ve afectada. El enunciado dice: relación en la que un grupo de individuos resulta beneficiado de otros que son perjudicados. Dentro de esta categoría se puede englobar la depredación o el parasitismo. Eso sería explotación. Esa sería la opción D. Para la pregunta 45 dice: da las siguientes afirmaciones referentes al flujo de energía a lo largo de los niveles tróficos. El enunciado 1 dice: la energía no puede ser reutilizada en los ecosistemas. Su flujo a través de ellos es una vía de un solo sentido, generalmente de luz a calor. Enunciado 2 dice: la energía puede pasar entre organismos, pero no puede ser completamente reutilizada, porque parte de ella se pierde en forma de calor en cada transferencia. La cantidad de energía que entra a un ecosistema es diferente a la que sale. Entonces, el enunciado 1 de que habla es que la energía no puede ser utilizada y que su flujo a través de ellos es una vía de un solo sentido, de luz a calor. No estrictamente. La energía puede pasar entre organismos, pero no puede ser completamente reutilizada porque parte de ella se pierde en forma de calor en cada transferencia. Esta sí es correcta. Y el enunciado 3 dice: la cantidad de energía que entra en un ecosistema es diferente a la que sale. Esta también es correcta. Entonces la opción B es correcta. Para la pregunta 46 dice: considera la siguiente representación de una cadena alimenticia. Dice: según la representación anterior, ¿en cuál grupo de organismos se concreta la menor cantidad de energía utilizable? Recordemos que conforme más arriba se encuentre en el nivel trófico, ¿verdad? Se va a dar una menor concentración de energía utilizable. En este caso, como los halcones están en el nivel más alto de la cadena, podemos hablar de que los halcones son los que van a tener menor cantidad de energía utilizable. Para ítem 46 y 48, debemos de considerar la siguiente red trófica. Y dice: las interrelaciones en la naturaleza son mucho más complicadas que una simple cadena alimenticia. Em, las redes alimentarias se presentan mediante cadenas tróficas o alimentarias, en las cuales cada eslabón se basa en la pregunta: ¿quién es comido por quién? Se inicia siempre con un productor y termina con los descomponedores, que en realidad sí que cierran los ciclos biogeoquímicos. Y por ahí tenemos algas, un cangrejo, una garza, un pez, pez uno, pez 2, zooplancton, bacterias, restos orgánicos, moluscos y fitoplancton. Entonces dice: según la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? El cangrejo es un consumidor primario. Los moluscos son descomponedores. El alga es un organismo heterótrofo. El pez uno es consumidor final. El pez uno no es consumidor final. ¿Ok? Eh, Evidentemente no va a ser un consumidor final porque la garza se come al pez uno. El alga es un organismo heterótrofo. ¿Ok? Em, Vemos que el cangrejo se come a las algas y los moluscos también comen de las algas. Entonces, las algas son organismos heterótrofos. No, son organismos autótrofos que producen su propio alimento.
El cangrejo es un consumidor primario porque se come la alga, que es un productor. Esa es la respuesta correcta. La opción A. Según la información presente en la representación de la red trófica, se denomina consumidor final al cangrejo. No, porque el cangrejo también es comido por la garza. Al molusco, tampoco. A la garza, sí. La garza se come al pez 2, al pez uno y también al cangrejo. Entonces, sí funciona. Entonces sería a la garza. El pez uno no, porque el pez uno puede ser comido por el pez 2. Para la pregunta 49 dice, analice la siguiente información correspondiente a una red alimenticia. Y tenemos la planta que es comida por el saltamontes y también por un caracol. A su vez, esa planta puede ser también comida por una paloma. La paloma se puede comer al caracol también. El sapo se puede comer al saltamontes y también el caracol. Y el halcón se puede comer a la musaraña, a la paloma y también al sapo. De acuerdo con la información presentada en el diagrama anterior, ¿cuál es la opción que presenta un productor, un consumidor primario y un consumidor secundario en el orden respectivo? La planta es un productor. Un consumidor primario podría ser el caracol o el saltamontes o incluso, si fuera el caso, la paloma. Entonces, planta de fijo, bueno, saltamontes también, entonces, y caracol también. Y ocupamos un consumidor secundario. Un consumidor secundario, en este caso, podría ser el sapo o em, la paloma, ¿sí? Y veamos que aquí caemos en esta dilema porque tenemos a la paloma y al sapo también como consumidores secundario, ¿ok? Entonces aquí tenemos que realizar un análisis entre ellos. ¿Ok? Planta, ¿verdad? Es productor de fijo. ¿Sí? El saltamontes, veámoslo acá, sería un organismo herbívoro, ¿verdad? Que se come a la planta. El caracol también se come la planta, entonces entra como organismo eh, primario, consumidor primario. Y un consumidor secundario, la musaraña entraría incluso como un consumidor secundario. La paloma y el sapo entran también como consumidores secundarios. ¿Ok? Entonces, aquí la opción A y la D son válidas. ¿Ok? Para la pregunta 50 dice, considere la siguiente información. em, Dice, considera la siguiente representación de una cadena alimenticia de un ecosistema hipotético. Y nos muestran una cadena donde se muestra el pasto, el saltamontes, el ratón y el búho. Considerando un sistema como un ecosistema, perdón, como un sistema en completo equilibrio, ¿qué podría suceder en la representación anterior si se extrae el ratón de este ecosistema? Entonces, eliminamos al ratón. ¿La población de búhos aumentaría? No, más bien podría disminuir porque le estamos quitando lo que él come. ¿Aumentaría la población de saltamontes? Sí, porque le estamos quitando a su depredador, que en este caso sería el ratón. Entonces, esta es la opción correcta. Para la pregunta 51, dice, lea la siguiente información relacionada con ciclos biogeoquímicos. Y dice el enunciado 1, el fósforo es un componente clave en los ácidos nucleicos y es uno de los ingredientes principales conjunto con el nitrógeno
en los fertilizantes artificiales que se usan en agricultura. Eso es correcto. ¿Sí? Em, el enunciado 2 dice, los procesos geológicos lentos, entre los que están la formación de rocas sedimentarias y combustibles fósiles, contribuyen al ciclo del carbono a lo largo de escalas prolongadas de tiempo. Eso también es correcto. Entonces, uno y 2 son correctas. Mm. El azufre es fundamental en la estructura de las proteínas y se libera en la atmósfera al quemar combustibles fósiles. Eso no es tan cierto. El nitrógeno es necesario para los ácidos nucleicos y proteínas. Es fundamental para la agricultura. Correcto. Ese es un aspecto totalmente cierto. Entonces, la respuesta correcta sería la opción A, que sería uno, 2 y 4. La pregunta 52 dice, lea la siguiente información referente a un proceso natural en los ecosistemas. El enunciado 1 dice, nitrógeno es un componente esencial de los cuerpos de los seres vivos. Los átomos de nitrógeno se encuentran en todas las proteínas y en el ADN. El nitrógeno es un nutriente limitante común en la naturaleza y la agricultura. Cuando los fertilizantes que contienen nitrógeno y fósforo llegan a los ríos y lagos, pueden provocar afloramiento de algas. El enunciado 3 dice las bacterias convierten en nitrógeno gaseoso el nitrógeno gaseoso en amoníaco, una forma de nitrógeno que puede ser utilizada por las plantas. Cuando los animales comen plantas, adquieren compuestos nitrogenados que pueden utilizar. De acuerdo con la información anterior, información del cuadro anterior, ¿cuál opción hace referencia al proceso conocido como eutrofización? La eutrofización es básicamente cuando hay exceso de nutrientes en ríos y en lagos y entonces se empieza a generar una mayor cantidad de algas en estas zonas. Por lo tanto, eh, sería la opción 2 correcta, que sería marcada en opción B. Vamos a la pregunta 53. Nada más vamos a verificar que nadie se esté que no haya nadie conectado, en caso de que haya dudas. Aquí vemos que no hay nadie conectado. Y continuamos con las preguntas 53, 54 y 55, que se va a resolver en base a este texto. El texto dice, una de las fases del ciclo biológico es la fotosíntesis. El dióxido de carbono, aquí mencionar un error, realmente se llama dióxido de carbono, es como el nombre más correcto. Existente en el aire, el suelo o el agua se acumula en los tejidos vegetales en forma de grasas, proteínas e hidratos de carbono. Posteriormente, los animales herbívoros se alimentan de estos vegetales, obteniendo la energía necesaria para realizar el proceso de digestión y el metabolismo celular, y después transferir esa energía a los demás niveles de las cadenas tróficas, es decir, los carnívoros toman este elemento de otros animales por la alimentación, absorben los componentes por el proceso digestivo y lo descomponen en las células con la ayuda del oxígeno que respiran. A través del proceso de respiración, los seres vivos devuelven el carbono a la atmósfera como dióxido de carbono. Este ciclo se completa gracias a los organismos descomponedores, los cuales llevan a cabo el proceso de mineralizar y descomponer los restos orgánicos, cadáveres, excrementos, entre otros, restituyendo este elemento al medio en forma de CO2 y materia orgánica, que son aprovechadas por otras plantas para reiniciar dicho ciclo. De acuerdo con el texto anterior, el ciclo del carbono, perdón, es fundamental para proveer a la Tierra de carbón, petróleo y gas natural, regular la transferencia de carbono en la Tierra, sustentar la vida y regular el clima en la Tierra, ayudar a los seres vivos a formar sus tejidos. Ayudar a los seres vivos a formar sus tejidos, no. Sustentar la vida y regular el clima en la Tierra, no. Regular la transferencia de carbono en la Tierra. Esa es la opción correcta.
Para la 54 dice, el intercambio de carbono entre los seres vivos y la atmósfera se produce a través del ciclo biológico del carbono. El proceso de respiración permite que el dióxido de carbono regrese a la atmósfera. Los herbívoros y otros animales obtienen energía a través de las cadenas alimenticias. Las plantas absorben el dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis. Los restos vegetales y animales son descompuestos y regresan al medio en forma de dióxido de carbono y materia orgánica. De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál es la secuencia lógica en que se desarrolla este ciclo? Entonces, hay que ver el proceso de manera lógica en el que se da el ciclo del carbono. Entonces, las plantas absorben el dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis. Este es un proceso, ¿verdad? Pero no es, digamos, como el inicio, ¿ok? Entonces, los restos vegetales y animales son descompuestos y regresan al medio en dióxido de carbono y materia orgánica. Podríamos decir que este es uno de los procesos finales, ¿verdad? Entonces, de hecho, acá en las opciones está como parte del final, ¿verdad? Secuencia lógica. Entonces, iniciamos desde el proceso uno, ¿sí? Luego, el proceso de respiración. Este, después de este proceso de respiración que libera dióxido de carbono, tenemos un tercer proceso, sería el proceso, o el enunciado 3 más bien, en el cual las plantas absorben ese dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces el orden iría uno, 3, 2 y finalmente 4. Básicamente, el proceso de respiración permite que el dióxido de carbono regrese a la atmósfera. Luego absorben el dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis. Luego los herbívoros y otros animales obtienen energía a través de las cadenas alimenticias. Y los restos vegetales y animales son descompuestos y regresan al medio en forma de dióxido de carbono y materia orgánica. Entonces sería 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4 sería la opción D. Me disculpan. Para la pregunta 55, dice, ¿cuáles de los siguientes componentes son fundamentales para que se lleve a cabo la fotosíntesis y con ello el ciclo del carbono? Es decir, ¿qué necesitamos para que se realice el proceso de fotosíntesis? Hay tres aspectos esenciales, que es sol, plantas y dióxido de carbono. Sería la opción A. Bueno, para la pregunta 56, dice, lea el siguiente texto relacionado con el ciclado de nutrientes. Y dice el texto, la materia orgánica es uno de los componentes más importantes del suelo. Su composición es muy variada, pues proviene de la descomposición de animales, plantas y microorganismos presentes en el suelo. Inician un proceso de descomposición o de mineralización y cambian de su forma orgánica a su forma inorgánica, minerales solubles o insolubles. Fluyen por la solución del suelo y finalmente son aprovechados por las plantas y organismos o estabilizados hasta convertirse en humus. Estos son procesos naturales que forman parte de los ciclos biogeoquímicos, fundamentales en todo ecosistema. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando producimos desechos orgánicos? Este mismo proceso ocurre en una pila de compostaje. La materia orgánica compuesta por azúcares complejos, lignina, celulosa, hemicelulosa, almidón y proteínas, es abordada por microorganismos quienes la descomponen. Del texto anterior podemos inferir que una de las ventajas del compostaje es que descompone las plantas y los insectos que se acerquen a la compostera. Une la lignina, la celulosa y almidón y otros residuos en un único compuesto.
Retira los nutrientes importantes del suelo, interrumpiendo los ciclos biogeoquímicos. Permite mantener los nutrientes en circulación, alimentando los ciclos biogeoquímicos. Esta sería la respuesta correcta. Para la pregunta 57, dice leer el siguiente texto relacionado con el ciclo del agua. El ciclo del agua mantiene el agua dulce en circulación, por tanto es el principal ciclo energético del planeta Tierra. Afectar el ciclo implica irregularidades en las precipitaciones, lo que conlleva a sequías o inundaciones, tormentas y huracanes. El consumo de agua para usos domésticos, agrícolas, industriales y otros se ha expandido muy rápidamente debido al crecimiento demográfico y el incremento del nivel de vida. A escala mundial se han construido miles de presas de embalse, se perforaron innumerables baterías de pozos y se extraen las reservas naturales a ritmos sin precedentes. Hoy comprendemos que el aprovechamiento del agua tiene límites, por lo que se debe garantizar el buen funcionamiento del ciclo del agua. Basado en la situación que detalla en el texto por parte del ser humano, es necesario garantizar el continuo desarrollo industrial y habitacional como la agricultura con canales de riego. No. Permitir obtener agua de los ríos y hacer reservorios para cada país. Tampoco. Aprovechar, proteger la agricultura y el uso continuo de agua subterránea. No. Aprovechar el recurso hídrico de forma sostenible. Sí. Esa es la respuesta correcta. Para la pregunta 58 dice la producción y descomposición de la glucosa están directamente relacionados con los procesos de la producción de glucosa se da en la fotosíntesis, ¿sí? Y la descomposición de la glucosa se da en la respiración, entonces sería la respuesta D. Para la pregunta 59, el texto dice, da la siguiente información referente a un proceso de sucesión ecológica. Y dice, ocurre después de un evento de perturbación que afecta a algunas de las poblaciones cuando la modificación del ambiente ha sido total, como en el caso de una erupción que borra completamente al ambiente original, o cuando se crea un nuevo ambiente, como en el caso de las islas volcánicas que emergen en medio del mar. La información anterior se hace o se refiere al proceso denominado sucesión limnológica, ¿no? Porque limnológica sería a nivel de agua. Secundaria, ¿no? Acuática tampoco. Sería una sucesión primaria. ¿Ok? Para la pregunta 60, primeramente vamos a verificar si nadie se ha conectado. ¿Ok? Continuamos. Para la pregunta 60, dice, lea la siguiente información referente a un proceso de sucesión ecológica. Un ejemplo de sucesión es el de los campos de cultivo abandonados. En muchos de estos campos que no están excesivamente degradados, las primeras especies en aparecer son hierbas anuales con una gran capacidad de dispersión y un crecimiento muy rápido. Posteriormente se desarrolla una secuencia de especies herbáceas, perennes, arbustos. Con el paso de los años habrá árboles. Una información anterior se refiere a un ejemplo del proceso denominado sucesión lipnológica, ¿ok? Sería un proceso eh, de sucesión de este tipo. Acuática no, secundaria tampoco y primaria tampoco. Sería limnológica. Considere el siguiente texto referido a especies exóticas en Costa Rica. Y el texto dice, al igual que para el resto de Costa Rica y en muchas otras partes del mundo, la mayoría de las especies exóticas registradas en la zona del Rodeo al oeste del Valle Central, en el Cantón de Mora, provincia de San José, pertenecen a la familia Poaceae. Pastos. Dentro de esta familia existen especies que han brindado múltiples e importantes beneficios al ser humano.
desde ser comestibles hasta forrajeras, y se han extendido intencional o accidentalmente por casi toda la Tierra, y Costa Rica no es la excepción. A pesar de lo anterior, este grupo de plantas poseen características que le confieren un alto potencial como especies invasoras, ya que se propagan rápidamente por crecimiento vegetativo, por lo que alcanzan altas densidades. Su polinización es abiótica, principalmente por el viento. Producen un gran número de semillas pequeñas que se dispersan fácilmente. Tienen un ciclo de vida anual y la fotosíntesis es favorecida en áreas abiertas expuestas al sol. De lo anterior se puede decir que las especies exóticas tipo pasto se dispersan hasta alcanzar altas densidades, se reproducen con las especies nativas, son siempre dañinas para la economía del país, cubren nichos que las especies nativas no colonizan. ¿Ok? Vean que aquí se habla de altas densidades por su propagación, por su dispersión. Entonces, normalmente se propagan rápidamente por crecimiento, lo que hace que generen o eh, den como resultado altas densidades, por lo que la respuesta correcta es la opción B. ¿Ok? Para la siguiente pregunta, la número 62. Dice, un bosque sufrió una fuerte alteración en su cobertura vegetal por intervención humana. Transcurridos numerosos años de procesos que tienden a la regeneración mediante el reemplazo progresivo de especies, se, en- de especies se encuentra recuperado dos especies vegetales A y B que han aparecido en el bosque en algún momento de la sucesión ecológica presentan las siguientes características. Especie A y especie B. Tenemos el tamaño, los requerimientos, la reproducción, el ciclo reproductivo y la dispersión de semillas. Y dice, de acuerdo con los datos de la tabla, se podría plantear que con mayor probabilidad A y B aparecieron en la sucesión inicial, A y B aparecieron en una sucesión secundaria, avanzada, perdón. A apareció en la sucesión avanzada, B en la sucesión inicial, A apareció en la sucesión inicial y B en la sucesión avanzada. Veamos que en el caso de de la especie B, es una hierba pequeña, este, que no crece mucho, se tiene un ciclo reproductivo de cada 5 meses y tiene una dispersión por viento. Entonces es muy probable que haya aparecido en la sucesión inicial, ¿ok? Entonces, B estuvo en la sucesión inicial y A apareció en una sucesión avanzada, porque ya hablamos de un arbusto más grande que se dispersa por roedores, tiene una reproducción sexual e incluso puede aparecer en sombras. Entonces, este es, de, es casi probable que apareció en una sucesión más avanzada que la especie B. Entonces, la respuesta correcta sería la opción C. Para la pregunta 63, dice, lea la siguiente información referente a algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas. Y el texto dice, en los bosques secos de la sabana guanacasteca, despejados por incendios forestales que queman la mayoría de la vegetación y matan a los animales que no pueden huir del área, sus nutrientes regresan a la tierra en forma de ceniza. Antes de un incendio, la vegetación de este bosque estaría dominada por árboles del estrato del dosel, en el bosque tropical seco, que es de una altura de 20 a 30 metros, del tronco largo y grueso, con la copa extendida y aplanada, sin tocar las de los otros árboles deciduos en la época seca. Perdón, les hubiera ayudado a obtener energía solar y al mismo tiempo generaría una sombra sobre el suelo para la vegetación más baja. Sin embargo, después de un incendio, estos árboles no vuelven a crecer inmediatamente. En cambio,
Las plantas que crecen primero usualmente son las anuales, seguidas unos años después por los pastos de rápido crecimiento y propagación. En el transcurso de muchos años surgirán arbustos, seguidos de pequeños árboles de Guanacaste, corteza amarilla, malinche, pochote, etc. Finalmente, si no hay más perturbaciones, estos árboles se volverán dominantes y formarán nuevamente el dosel, y la comunidad regresará a su estado original, es decir, la composición previa al incendio. Este proceso de sucesión tomará alrededor de 150 años. ¿Cuál aspecto incide en el equilibrio y la integridad del planeta Tierra por las interrelaciones de las actividades que realiza el ser humano? Se describe en información anterior. Aquí se está hablando de los incendios forestales y de cómo da su causa, que en este caso sería el incendio forestal, y las consecuencias que traen estos incendios forestales. Entonces estaría hablando de la opción A. ¿Ok? Para la pregunta 64, dice, considera la siguiente información relacionada con el desarrollo sostenible. La pérdida y el deterioro del lugar en que una población reside y se reproduce es la más importante causa de pérdida de biodiversidad al convertir selvas, bosques naturales, pastizales, manglares, lagunas y arrecifes en zonas agrícolas, ganaderas, granjas camaroneras, represas hidroeléctricas, carreteras y regiones urbanas. Destruimos el hábitat de las especies. Según la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es una acción para el cuidado de la diversidad biológica? El uso enorme de los recursos naturales, no. La reforestación forestal con monocultivos, tampoco. El cultivo de especies propias de otras zonas, tampoco. Sino que la protección de las áreas naturales, que sería la opción. La pregunta 65 dice, lea la siguiente información relacionada con la red de problemáticas ambientales. Y dice el texto, en años anteriores, el gobierno ha implementado el Programa Integral para el Abastecimiento de Agua para Guanacaste, el PIAC, el cual busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes y el desarrollo industrial y turístico de la vertiente Pacífico Norte a través de la mejora en la gestión del agua y la infraestructura que la provee. Asimismo, y en concordancia con el PIAC, el proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisco y Comunidades Costeras, PAACUME, que se espera implementar en el 2022, buscará aprovechar parte del recurso hídrico sin utilizar para satisfacer las demandas del sector agroproductivo, turismo doméstico y energético del Pacífico costarricense. Adicionalmente, el AIA ha elaborado la Política Hídrica Nacional 2009, el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 2009 y la Agenda del Agua 2013, que marcan las políticas, principios y rutas que se deben adoptar hasta el año 2030. ¿Cuál aspecto de la problemática ambiental local se describe en la información anterior? Aquí estamos hablando de posibles soluciones. ¿Ok? No estamos hablando de consecuencias ni de una causa, sino de posibles soluciones. La pregunta 66 dice, lea el siguiente texto proveniente de una nota periodística. Miles de especies de peces, plantas marinas y animales habitan en arrecifes de coral. Estos son extremadamente frágiles y sensibles. Las actividades humanas, como el desarrollo de las costas, la contaminación, el exceso de pesca, em, la extracción de coral y el calentamiento global afectan a la diversidad de organismos presentes en los arrecifes de coral. Según un Global Coral Reef Monitoring Network, aproximadamente el 25% de los arrecifes del mundo han sido destruidos o severamente dañados. Otro tercio de arrecifes está degradado y en peligro de extinción. A partir del texto anterior, ¿cuáles son algunas de las acciones importantes a seguir para el cuidado de la biodiversidad?
Promover el desarrollo turístico, el comercio y la pesca, no. Promover la introducción de especies exóticas en los arrecifes, tampoco. Fomentar la visita a los arrecifes, alimentar a los peces, utilizar embarcaciones de motor, tampoco. Prohibir la explotación de los corales, disminuir las cuotas de pesca y evitar la contaminación de la costa. Sería la opción D. La pregunta 67 dice, lea el siguiente texto relacionado con la red de problemáticas ambientales. La alta fragilidad ambiental de Costa Rica se debe en gran medida a la falta de una adecuada planificación del territorio que permita armonizar el crecimiento económico y el bienestar de la población con el aprovechamiento y conservación del ambiente. Costa Rica tiene poblaciones altamente expuestas, simplemente por su mala ubicación en la topografía de la cuenca. La mala planificación aplica desde las municipalidades hasta los actores privados y tiene repercusiones sobre la capacidad de planificación de los operadores de servicios públicos, agua, electricidad, transporte público, recolección de desechos sólidos. ¿Cuál aspecto de la problemática ambiental se describe en el texto anterior? Aquí se habla de las causas que están generando la fragilidad. ¿Ok? A esta fragilidad ambiental se habla solamente de las causas. La pregunta 68 dice, el siguiente texto presenta una descripción de cuatro personas hipotéticas de una comunidad. Y el texto dice, en un pueblo existen diferentes tipos de personas. Unas que se preocupan por su comunidad y otros que solamente se dedican a generar caos en la misma. Así se tiene a Heiner, que dedica sus fines de semana a recorrer las calles de su pueblo, recolectando botellas de vidrio y latas de aluminio, para venderlas a un lugar que se dedica al reciclaje. Guillermo, por su parte, colecta llantas viejas para hacer asientos y mesas que luego venderá en la feria. Alejandra es una ama de casa que toda basura que puede la arroja en el lote baldío que está al frente de su casa. En cambio, su vecina Luisa utiliza todo el desecho orgánico sobrante y lo entierra en el jardín de su casa, el cual posteriormente lo utilizará como abono. ¿Cuáles de las personas mencionadas en el texto anterior realizan trabajos que fortalezcan la sostenibilidad en su comunidad? Alejandra no, todos menos Alejandra. Ok, entonces la B no, la C tampoco, la D tampoco, sino que la A. La pregunta 69 dice, lea la siguiente información referente a desarrollo sostenible. Y dice, en Costa Rica se generan cerca de 5.750 toneladas métricas de residuos sólidos por día. Para lidiar con esta problemática, Costa Rica elaboró en el 2008 un Plan Nacional de Residuos Sólidos, PRESOL, y en el 2011 creó la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 2010-2021. Si bien el Estado de la Nación 2016 señala que la legislación, particularmente en el aspecto de la definición de sanciones a la contaminación de aguas, ha sido proliferada, hay dudas con respecto a qué tan eficaz ha sido su empleo. En cuanto a la sensibilización con respecto a la generación y al tanto de los residuos sólidos, los avances han sido parciales. Aunque se ha llevado a cabo campañas sobre gestión de residuos, estas no han sido articuladas ni han tenido la continuidad debida. Por ejemplo, no existe una estrategia de comunicación masiva ni un inventario de los recursos disponibles para comunicación. Además, la labor didáctica se ha concentrado más en cómo recoger residuos y tratarlos en vez de prevenirlos. ¿A qué aspecto de la contaminación por residuos sólidos hace referencia? En este caso, vean que se habla de algunas causas, ¿verdad? Pero también posibles soluciones. ¿Sí? Y para finalizar esta pequeña práctica, entonces tendríamos ya la pregunta 70, nada más vamos a ver si no hay ninguna persona conectada. ¿Ok?
Y se considera los siguientes textos relacionados con el uso de energías. El enunciado uno dice, los recursos considerados renovables son capaces de producir energía por sí mismos y provienen de la propia naturaleza. Enunciado 2, son sistemas energéticos sostenibles y descentralizados y producen menos emisiones de dióxido de carbono y menos contaminantes. Implica mayor dependencia hacia fuentes de energía como la nuclear, el petróleo, el carbón y reducen el impacto del cambio climático. ¿Ok? La, el cuarto, perdón, enunciado, dice la energía hidroeléctrica es una fuente segura y constante de energía, pero en la instalación de las plantas se precisa de un gran esfuerzo y se afecta considerablemente a la fauna acuática. ¿Cuáles de los textos anteriores corresponden a beneficios de utilizar un sistema de energía limpias? Sería la uno y 2. Por lo tanto, sería la respuesta A. Ok, ya finalizamos 30 preguntas. Vamos a continuar entonces con algunas otras preguntas más ya para finalizar dentro de las 2 horas que tenemos contemplado. Y para ello entonces vamos a tomar ejercicios de la práctica 2024. Y tenemos, para responder ítem 1, 2 y 3, considera la siguiente información. Tenemos un camuflaje se habla de un insecto palo. Estos insectos parecen palos alargados y por tanto es muy fácil que a simple vista los confundamos con uno de ellos. El mimetismo, como en el caso de la coral falsa, perdón, que sus colores son muy semejantes a los de la coral venenosa, lo cual la protege de sus depredadores. Inmigración, que sería como la ballena jorobada, que se moviliza desde el polo sur hasta las playas de Costa Rica y después regresa a su hogar de origen. Según la información anterior, ¿cuál adaptación utiliza la ballena jorobada? La ballena jorobada está migrando y la migración es un tipo de eh, cambios en su conducta, por lo tanto, entonces aquí hablamos de una adaptación etológica, sería la respuesta. Eh, B. De acuerdo con la información anterior, el mimetismo de la coral falsa es una adaptación para evitar que la depreden, ¿verdad? Vean que aquí mismo nos indica, lo cual la protege de sus depredadores. Entonces evita que la depreden. Para la pregunta 3, dice, de acuerdo con la información anterior, el camuflaje del insecto palo es una adaptación para competir con la vegetación, competir con sus depredadores, ¿no? Sino que ocultarse en su entorno. Sería la respuesta A. Para responder los ítems 4 y 5, considera la siguiente información. Las espinas de los cactus. Dice, en ambientes no favorables como los secos en los desiertos, la vegetación se ha adaptado para protegerse más intensamente de los eventuales eh, herbívoros, también de la radiación UV y el exceso de calor. Las espinas de los cactus son hojas adaptadas a una nueva forma, filosa y puntiaguda, que defienden los tejidos contra los animales y de paso brindan una superficie a la condensación del agua, que en esos lugares no es muy abundante. ¿Cuál es el tipo de adaptación presente en los cactus que habitan en el desierto? Es una adaptación de tipo anatómica o morfológica, ¿ok? Porque tiene que ver con su estructura de tallo, de hojas y demás. Entonces hay toda una anatomía en esta adaptación. La pregunta 5 dice, la información anterior se puede inferir que los cactus cambiaron sus hojas por espinas debido al factor condicionante. Y vean que se habla de que eh, en ambientes no favorables como los secos, en los desiertos, entonces hay un tema climático que es el que generó en parte también a que se cambiaran sus hojas por espinas. La pregunta 6 dice, lea el siguiente texto sobre adaptaciones humanas y dice, en el noreste de la República Rusa de Saja, Yakutia, se encuentra el pueblo de Oymyakon, comúnmente llamado el lugar habitado más frío de la Tierra.
situado en una zona de Siberia conocida como el Anillo de la Muerte de Stalin, un antiguo destino para los exiliados políticos. Hoy Miaklon goza de una temperatura media en invierno de menos 45 grados Celsius y ostenta el récord mundial para un lugar habitado de menos 71,2 grados Celsius. Allí viven unas 500 personas, las cuales, cuanto más bajas sean las temperaturas, más grande y ancho suele ser el tórax. Además, aumentan su temperatura corporal constante. Así evitan la pérdida de calor. Del texto anterior se puede interferir una adaptación del ser humano relacionada con el clima frío. Y finalmente, la pregunta 7 dice, considera la siguiente información sobre un nivel de organización ecológica. Humedal Tierra Sierpe. Se encuentra en la desembocadura de los ríos Tierra y Sierpe en la región sur de Costa Rica. Es el mayor manglar del país, ocupa una extensión de 32.000 hectáreas, cuenta con una gran variedad biológica y un patrimonio cultural incalculable. Está representado por un ecosistema forestal y es el hábitat de numerosas especies de aves, peces, mamíferos y reptiles. Este se ha constituido en un refugio para la vida silvestre. Sus aves residentes y migratorias son las especies más frecuentes. ¿A cuál nivel de organización se refiere la información anterior? Aquí estamos hablando de un ecosistema, porque contempla todos los factores bióticos y abióticos que hay en el humedal tierra sierpe. Entonces, hasta aquí quedaríamos con el repaso. Espero les haya sido de mucho provecho. Los videos igual van a estar en YouTube. Va a estar dividido en dos partes, porque recuerden que tuvimos fallas técnicas. Entonces, van a estar en dos partes. Ahí se va a colocar la parte uno y la parte 2 para correspondientemente indicadas en el video para que no tengan pérdida. Espero les vaya muy bien. Saludos y muchas gracias.